Shalom, shalom, yo soy Mari del Negro de Irure y soy estudiante de los del Camino y contenta porque estamos estudiando juntos nuevamente lo que son los mandamientos de cada parashá. Y como en otras semanas estamos estudiando la parashá semanal y esta parashá se llama parashá Kitabó y vamos a ver el mandamiento 607. Así que vamos a ver aquí lo que dice el Deuteronomio 26 del 12 al 13. Dice, cuando termines de diezmar cada diezmo, o sea que hay varios, de tu cosecha el año tercero, o sea que son varios años, diferentes años, el año del diezmo, se lo darás al levita, al prosélito, al huérfano y a la viuda, y comerán en tu ciudad y se saciarán. Entonces dirás a Hashem, hay que decirle algo a Hashem, hay que confesarle algo a Hashem, ante Hashem, no a Hashem, pero sí ante Hashem, ¿verdad? Tu Dios, he despejado lo sacro, o sea, lo que está separado para él, ¿verdad? De la casa, y también lo he entregado al levita, al prosélito, al huérfano, a la viuda, según todo el precepto que me has ordenado. No he transgredido ninguno de tus preceptos y no me he olvidado. Bueno, nosotros lo vamos a ver de acuerdo a la escalera educativa y a la espera que nos enseñó nuestro maestro Rico Cortés con respecto al contexto del templo y por supuesto justicia y bondad, porque todos estos mandamientos reflejan y revelan el carácter de lo justo y lo bondadoso del Eterno. Así que vaya a Wisdom Torah, teshuvatv.com o simplemente a lo que es Facebook de los del Camino para ver los otros mandamientos. Vamos a ver, entonces, mandamiento 607 es performativo para hombres y para el Beit HaMikdash, para el templo. Dice así, y dirás delante de Hashem, tú, Elohim, he quitado las cosas sagradas de la casa. La esencia. Este es un mandamiento para declarar, o sea, hay que decir algo. En el sitio del Beit HaMikdash, o sea, en el templo, en el último día de Pesaj, del cuarto y séptimo año de cada ciclo Shemitah. Wow, tiene una fecha límite. Que todas las porciones y los diezmos, Trumá y Maser, ya vamos a ver qué son cada uno, han sido debidamente separados, o sea, tiene que ser separado en una forma ordenada. Han sido debidamente separados del producto que de los diezmos han sido entregados a sus destinatarios apropiados y que ninguno de los diezmos ha quedado en casa. Esa es la declaración que hay que hacer. Bueno, ¿cuál es la ley? La declaración era recitada a la hora del holocausto diario de la tarde. No es cuando uno quiere, mi hermano, es específica o en una hora, un tiempo específico. Pesaj, ¿verdad? El último día y en el horario del holocausto de la tarde, es decir, el tamid. Se puede recitar en cualquier idioma. Aunque esta declaración puede recitarse en cualquier parte, es preferible que sea recitado en el sitio del Beit HaMikdash. Muy bien, vamos a ver entonces que los diezmos siguen un ciclo de 7 años. Dice, cada año, este es el Humash, dice, el primer diezmo se da al levita durante el primer y segundo año. Se toma Maser Sheni el segundo diezmo. O sea que hay un primer diezmo y hay un segundo diezmo. Este último posee cierto grado de santidad y debe ser comido en Jerusalén. Bueno, vamos a analizarlo, mis hermanos. Trumá y Maser son diferentes tipos de ofrenda y diezmo. De hecho, Trumá, el primero, Trumá, que decía ahí la ley, ¿verdad? Es una porción sagrada de la cosecha que se da a los Kohanim. Generalmente hay varios tipos, pero el más conocido es el Trumá Gedolá, que se le da a los sacerdotes, y es más o menos el 2% de la cosecha. Entonces usted está viendo que esto es el 2%, eso significa que no es el diezmo es 10%, este es un 2%. Cuando uno tenía una cosecha, un árbol, por ejemplo, de manzanas, de peras, ¿verdad? Simplemente los primeros frutos, ¿verdad? Se recogía y eso daba más o menos entre un 2 y un 5%, se le llevaba a los Kohanim, ¿ok? Es decir, no era un diezmo en sí, se le daba a los sacerdotes. Luego viene lo que es el maser, como dice aquí. El maser sí es un diezmo, ¿por qué? Porque es un 10%. Y hay varias categorías de maser. Tenemos el maser rishon, el primer diezmo que hemos mencionado, ¿verdad?
es el 10% de la cosecha después que se sacó el trumá y se le da a los levitas. Y el Maser Sheni es el segundo diezmo. También un diezmo es el 10% de lo que queda del Maser Rishon, ¿ok? Y tiene que ser llevado a Jerusalén. ¿Y es quien lo lleva? El propio agricultor. Es decir, mi hermano, entonces, que hay dos diezmos, el Maser Rishon y el Maser Sheni. El Rishon es después que usted saca lo que es el Trumá. El Maser Rishon se le da a los levitas el 10%. Que después los levitas lo tengan que dar a los sacerdotes, bueno, esos son los levitas. Pero el agricultor tenía que sacar ese 10% para los levitas. Después que se acaba ese 10%, de lo que queda, agarra también un 10%, pero lo tenía que llevar a Jerusalén. Pero si la cosecha, por ejemplo, era de uva y se podía marchitar durante el camino, pues entonces lo podía redimir, es decir, lo vendía y con ese dinero es que iba a Jerusalén y ahí compraba comida, lo gastaba pues también en él, invitaba a un levita, algún sacerdote, lo disfrutaba, pero en Jerusalén. Es decir, era pues para el agricultor y en Jerusalén. Ese es el mandamiento. Y el maser oní era un tipo de maser shení, pero solamente se le daba a los pobres, ¿verdad? A los que eran más desafortunados, solamente en el tercero y sexto año. Vamos a verlo, aquí está. Aquí está, el trumá para el Kohanim, más o menos un 2%, en cualquier lugar lo podía consumir, ¿verdad? Y es para cada cosecha. El Maser Rishon, es llamado el primer diezmo, es a los levitas, es un 10%, se le da a los levitas en cualquier lugar, pero por supuesto, si la persona se encontraba pues cerca de Jerusalén, lo llevaba a los levitas de Jerusalén, de cada cosecha, por supuesto. El Maser Sheni, segundo diezmo, donde el 10% era el propio agricultor consumido, pero en Jerusalén. ¿Qué años? 1, 2, 4 y 5 de un año, de un ciclo de 7 que se llama Shemitah. Y el Maser Oní es el diezmo de los pobres, es el mismo Maser Sheni, pero en vez de ir a Jerusalén, se le daba al pobre, al huérfano y a la viuda. ¿Cuáles años? El tercero y el sexto. En el séptimo año, mi hermana, no se daba ninguna diezmo. ¿Por qué? Porque la tierra descansaba en el séptimo año, se llama Shemitah, y por lo tanto cualquier persona podía tomar de cualquier terreno, de cualquier agricultor, era libre, no se cosechaba y no se araba, y por lo tanto cualquiera podía tomar de lo que realmente necesitaba. Por eso es que en el séptimo no hay, ¿verdad? No se separa ni Trumá ni ninguno de los diezmos, ni Maser Rishon ni Maser Sheni. Ok. ¿Cuál era la confesión? Bueno, según Sforno, la declaración recibe el nombre de confesión, pese a que no se mencione ningún pecado. ¿Por qué? Porque él dice que si Israel no hubiera adorado el becerro de oro, los primogénitos hubieran tenido el privilegio de realizar el servicio divino. Y cada hogar, mira qué interesante, cada hogar podía haber sido un templo sagrado. Pero en vista que ese fue el motivo, o sea, que adoraron el becerro de oro, entonces se retiraron los diezmos del hogar para dárselo a los sacerdotes y los levitas. Y por eso dice Sforno que debemos de confesarlo. Ok, el momento de la confesión. Bueno, ya lo leímos. Aquí puse esta tabla. Fíjate, aquí están los años. 1, 2, 3, 4, quinto, sexto y séptimo año. El primer año y el segundo año es igual. Se le da el diezmo, el trumá, que no es diezmo, ya lo dijimos, a los sacerdotes. Maser Rishon a los levitas. Y Maser Sheni que el agricultor, igualito en el segundo año. Tercer año, lo mismo, Trumá, Maser Rishon, pero en el tercer año, en vez de Maser Sheni, es el Maser Oni, se le da a los pobres. El cuarto año, el quinto año, lo mismo, Trumá, Maser Rishon, Maser Sheni. Pero en el sexto año, otra vez, Trumá, Maser Rishon y a los pobres. O sea que solamente el tercer año y el sexto año se le da a los pobres en vez de llevarlo a Jerusalén. Recuerden el séptimo año Shemitah,
no hay diezmo. Pero en el cuarto año y en el séptimo, en el último día de Pesa, ok, sí había que hacer esa declaración y en el templo. ¿Y por qué en el templo? Bueno, se dice que en el templo porque evidentemente Pesa es una fiesta de peregrinación, por lo tanto tenían que ir al templo. Lo ideal sería pues delante, ante Hashem, ¿verdad? Como dice la ley. ¿Ok? Entonces, en conclusión, el Trumá Gedolá es el 2%, Maser Rishon el 10%, el Maser Sheni o Maser Oni también es el 10%, pero el Maser Oni solamente en el tercero y en el séptimo año. Entonces, el agricultor nos daban solamente el 10%, el Trumá el 2 a 5%, el Maser Rishon a los levitas 10% y él también tenía que separar otro 10%, o sea, más o menos un 22%, no solamente el 10%. En conclusión, mis hermanos, el diezmar es un acto de obediencia y también de reconocer que todo viene del Eterno y no de las fuerzas de nosotros nada más. El diezmo al pobre, a la viuda, bueno, refleja la generosidad, ¿verdad? Para los menos afortunados y del carácter de Dios. Por eso también debe caracterizar al pueblo el pueblo judío. La confesión, bueno, era una manera pública, ¿verdad? De dar testimonio ante Hashem, pero también ante la comunidad de nuestra responsabilidad. Y por supuesto, hacerlo en el templo, pues refuerza la idea que no es solamente un acto social o un acto económico, es gratitud de responsabilidad, pero también es un acto de fe. Espero que haya ayudado esto a entender mejor el mandamiento. Shalom, shalom.